Soy la doctora Lucrecia Barrientos y voy a estar compartiendo con ustedes el curso de Derecho Constitucional. Muchas gracias a las personas por sus comentarios y nosotros vamos a continuar. Acuérdense que el que quiera aprender, aprende, y el que no, pues obviamente. Va a ser problema de cada quien el poderse esforzar para poder tener una formación académica de excelencia, porque luego somos nosotros los que en la calle demostramos la excelencia académica de San Carlos Cifuentes. Y esto es responsabilidad de cada quien. ¿Se recuerdan que les dije que íbamos a llevar un texto del cual se va a hacer un trabajo durante todo el semestre? Gracias, Cecia. El libro de Norberto Bobbio de la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Y esta, no sé si ya alguien lo logró conseguir en el Fondo de Cultura Económica, que es un libro que vamos a leer durante todo el semestre. Aparte de la literatura que les comenté, que van a tener como básica, este va a ser el trabajo que van a realizar cada uno de ustedes. En cada clase, antes de iniciar con la clase, yo les voy a dejar una lectura para cada día de la clase y me van a hacer un resumen de esa lectura. Y fíjense lo que les estoy comentando. Un resumen de esa lectura en una página tamaño carta, solo el lado anverso. No pueden utilizar el lado anverso y el reverso, no. Tienen que aprender a hacer resúmenes en una página del lado anverso. La lectura que les voy a dejar, ponen el mismo título que tenga la lectura del libro que les comenté, que es La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio. Lo voy a poner en el chat para que no se vaya a perder la información. Entonces, ustedes tienen aquí. Bueno, ahí tienen el título del libro y el autor. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio. Es un libro donde se nos va a narrar toda la historia de las formas de gobierno y cómo se fueron estructurando. Entonces necesito, desde la célebre discusión que nos narra Heródoto, pasando por Platón, Aristóteles y todos los grandes filósofos que estuvieron estudiando la evolución del Estado y el gobierno. Y entonces ustedes van a poder tener una idea más estructurada de cómo se creó todo el endamiaje político que tenemos en la actualidad. Entonces, por favor, en Classroom va a haber un link en donde ustedes todas las semanas me van a enviar todos los lunes la lectura que se va a utilizar en esa semana. Me lo van a subir lunes para que el miércoles ya podamos ver. Bueno, el mismo lunes le voy a dar la palabra a una de todos los estudiantes que estén conectados. Por ejemplo, ahorita hay 101. Al azar yo voy a decir, fulanito de tal, explíqueme qué fue lo que entendió de la lectura primera que les voy a dejar el día de hoy. Entonces, se va a tener que conectar, va a conectar su micrófono, va a conectar su cámara y nos va a explicar qué fue lo que entendió. Pero al mismo tiempo me van a subir al link de Classroom el trabajo para que yo pueda calificarlo. Entonces, miren, pues, en esa misma página que van a utilizar ustedes para hacer
su resumen. Si se pasan, ya ni siquiera lo voy a ver. Al final, van a utilizar 5 líneas máximo para poder hacer un comentario propio de ustedes. Le ponen el título, por ejemplo, ahora la célebre discusión que tuvo Heródoto, que nos narra Heródoto, va a ser la primera lectura que van a tener. Bueno, desde la introducción va a ser prólogo, introducción y la célebre discusión. Son 3 títulos y son 5, 6 hojas, ¿verdad? De lectura. Así que no tienen mucho. Pero es una lectura tan interesante que estoy segura que se la van a devorar en un momento. El reto es que puedan resumirlo, ¿ya? Las ideas más importantes, entonces ustedes van a hacer en una página, porque es solo el lado anverso de una hoja, la que van a utilizar, y al final ponen comentario y no más de 5 líneas. ¿Cuál es el comentario que ustedes hacen? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esa lectura? ¿Ya? Porque un abogado lo que tiene que hacer es analizar lo que lee. Analizar cuando ustedes vayan a contestar una demanda o a redactar una demanda, ustedes tienen que analizar los hechos, tienen que analizar la situación que les está presentando su cliente para poder ustedes argumentar. Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a hacer. Analicen la lectura y me argumentan en 5 líneas qué fue lo que a ustedes les pareció, no les pareció, encontraron interesante, qué fue lo más importante de esa lectura, qué les dejó esa lectura a ustedes. No más de 5 líneas, por favor. Y no se vayan a hacerme anverso y reverso porque yo solo voy a leer la primera línea. ¿De acuerdo? Dígame, Shail. Buenas tardes, licenciada. Perdone la interrupción. Fíjese de que con este problema, bueno, no es problema, ¿verdad? Porque igual usted anunció de que iba a ser por acá por mí. Tenemos varios compañeros que están intentando accesar por la confusión que hubo. Estaban más de preguntar dónde se conectaban y todo. Entonces, tenemos varios compañeros que están escribiendo en los chats que si los puede dejar accesar. Yo, cuando me pide que deje accesar a alguien, lo dejo accesar. Fíjese que dice que ellos mandaron capturas ahí donde está cerrado el acceso, ya no tienen para unirse. Este es problema de la universidad, jóvenes. Y a mí me mandaron un correo hoy donde me decían que ya estaba solucionado. Y si ya se conectó 101, ya no puede ser que sean solo 100, como en la clase pasada, porque tengo 101 conectados. Sí, varios están mandando, pero bueno, ya le dije, gracias. Ahí, perdón. Gracias, Shane, muy amable. Lucy, dígame. Muy buenas noches, licenciada. Disculpe una consulta con respecto al resumen. Son 5 líneas para realizar el resumen y 5 líneas para realizar un comentario. En una hoja no. Ustedes tienen toda la página del anverso para poder realizar su resumen. No es un resumen de 5 líneas. Escúchenme lo que les digo, porque acuérdense que esta es interpretación incluso cuando ustedes van a ser abogados. Escuchen bien las instrucciones. Ustedes tienen el anverso de una hoja y ahí pueden. Pero antes de terminar su anverso de la hoja, dejen 5 líneas para hacer su comentario. Y me ponen comentario y me lo ponen en negrilla, por favor. Ahorita voy a dar en cuál es el espaciado interlineal, cuál es el tipo de letra y en qué tamaño me lo van a hacer para que les pueda alcanzar. ¿De acuerdo? Marco Antonio, dígame. Licenciada, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al documento, por lo que entiendo, igual que la compañera anterior, es dentro del mismo resumen se incluyen en el anverso las 5 líneas del comentario. Así es. Lo que me da duda es... Ahorita voy a terminar de dar instrucciones. ¿A qué renglón, qué tipo de letra y qué tamaño, por favor? Ok, ¿Sí? Gracias. Perfecto, gracias Marco Antonio. Dígame, Diego. Licenciada, perdone, ¿qué puntaje tendría en...? Ahorita, aparte del puntaje, Diego, por favor, quiero que aprendan, quiero que lean. No solo se basen en, bueno, es que si me va a dar 10 puntos, qué bueno, pero si me va a dar 1 punto, no lo hago.
No era tanto por eso, sino que es que como llevo un control acá, entonces sí, yo ya les voy a decir cuál es el puntaje. Ahorita okay, gracias. Pero me interesa que lean, que analicen, que estudien, que investiguen. Un abogado tiene que investigar, tiene que analizar, tiene que comparar, tiene que hacer tantos ejercicios en el momento de preparar una demanda, de preparar una contestación de una demanda, de prepararse para un juicio, ya sea oral o escrito. Entonces, por favor, la costumbre de leer es la mejor costumbre que un abogado puede tener. A ver, Carlos Espinosa, dígame. No, entonces Juan Alexander, tío. Buenas tardes, licenciada. Dígame, Juan. Una consulta. Con respecto a este resumen, usted estaba indicando, por lo que he entendido, ¿tiene que ser en computadora o lo podemos realizar a mano? No, en computadora. Muy bien. Es mucho más sencillo para ustedes trabajar en computadora. Acuérdense que ahora todos los memoriales los van a hacer en computadora. Todo en computadora, por favor. Perfecto, ahora, gracias. Que porque lo hizo Diego, por ejemplo, y dame copia y yo voy a hacer copy-paste y voy a presentar lo mismo. Miren, aunque sean 300 alumnos, yo sí los leo. Entonces, no se confíen, por favor, ¿ya? Del resumen que hizo el fulano, que me lo va a mandar, y entonces yo voy a hacer copy-paste y voy a poner ya solo mis comentarios y esto. El mal se lo están haciendo ustedes, jóvenes. Aparte de que no lo voy a calificar o les pondré 0, quienes no van a aprender van a ser ustedes, ¿verdad? Jocelyn, dígame. Buenas tardes. Disculpe, solo una consulta. Fíjese que yo, por motivos de trabajo y por motivos personales, yo no poseo computadora. ¿Será que lo podría realizar a mano? Bueno, si realmente no tienen computadora, lo pueden hacer a mano, pero siempre siguiendo los lineamientos, aunque no van a tener el tipo de letra y todo, pero por favor me hacen una letra legible, porque si no, no voy a poder entender lo que ustedes van a trabajar a mano. ¿No? Muchas gracias. Contesto 3 últimas preguntas para poder continuar, jóvenes. José Sanabria. Doctora, muy buena tarde. Compañeros, igual, buena tarde. Pues yo le quería hacer el comentario, doctora, que el libro realmente es sumamente interesante. Cuando solo desde así de primera manita, cuando los 3 disertadores empiezan a exponer su postura respecto a los 3 modelos que ellos plantean de gobierno de una persona, entre varias personas y que gobiernen todos, sumamente interesante. Me recuerda mucho el libro de Tomás Moro, la Utopía. Algo similar, eso solamente. Es muy interesante, gracias José. Ya voy a seguir con usted porque tenemos que hacer la discusión del justnaturalismo y del positivismo, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad, José? No crea que no me recuerdo y que no sé. Yo creí que me había salvado. No, pero me alegra que usted ya tenga su libro, porque es bueno tener el libro, jóvenes. No se conformen con tener fotocopias. Consigan el libro, subrayenlo, anótenlo. Así es como uno puede tener sus libros en su biblioteca. Y este es un libro básico de la biblioteca jurídica que ustedes van a ir armando a lo largo de todos sus años. Excelente comentario, José. Eso me indica que usted ya leyó el prólogo. Léalo desde el prólogo, ¿verdad? Y la introducción, y luego nos vamos a la célebre discusión que nos redacta Heródoto, y entonces, ¿qué es lo que José nos estaba comentando? Es un libro que se devora, es un libro que se disfruta, así que por favor, háganlo. Sonia y Carlos Espinosa, y seguimos, jóvenes, si no, no avanzamos con la clase. Por favor, Sonia. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Solo una consulta, doctora, perdone, no me quedó muy claro. Lo que vamos a resumir son los títulos que yo les voy a ir dando cada semana. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Y Carlos, última pregunta. Carlos, ¿no? Bueno, entonces,
termino de decirles. Cada semana yo les voy a dejar un título. Por ejemplo, ahorita es el prólogo y la introducción, si quieren, para que puedan hacer como el ensayo de lo que van a resumir. Y la semana entrante les voy a dejar, pero es que es tan poquito la lectura, que nos va prólogo, introducción y la célebre discusión. Es el punto número 1, por favor. Prólogo, introducción y la célebre discusión, que están en el libro. Si no lo consiguen, pues entonces bájenlo de internet, pero por favor, y pónganlo, no sé, empástenlo o pónganlo con espiral de tal forma que puedan trabajarlo, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero si lo pueden conseguir, el libro es parte de su biblioteca. Dígame, Cecia. Doctora, disculpe, la célebre, ¿qué dijo? La célebre discusión. Una célebre discusión es el título. Bueno, gracias. ¿Ya? Se los voy a escribir en el chat para que no quede dudas. Gracias. Muchas gracias, Randy, por darnos. Sí, es en el Fondo de Cultura Económica y la vez pasada pusieron la dirección en el chat. ¿Se recuerdan que lo pusieron que estaba en la zona 1 algo así? El Fondo de Cultura Económica que antes estaba. Sí, no es caro, no es un libro caro, son 100 quetzales. Y es una inversión para toda su vida, este libro. Entonces, miren, pues los 3 puntos que van a resumir es para la próxima semana. El resumen es, gracias Randy, prólogo, luego sigue, el prólogo es de una hoja, la introducción, todo tiene información, el prólogo, la introducción y el punto número 1 es una célebre discusión. Esos 3. Bueno, ya les dije, esos 3 puntos van en el lado adverso de una página tamaño carta. Tipo de letra, Arial, tamaño 10 para que puedan utilizar todo lo que quieran y espaciado interlineal sencillo para que puedan escribir lo más que puedan, ¿de acuerdo? Tiene que ir centrado, no sé cómo es que se llama, que va tabulado. Justificado. Perdón, ¿quién me dijo? Justificado. Justificado, sí, gracias Lucy, justificado. Es justificado y por favor le ponen su nombre, porque si no, no voy a saber. Su nombre y su número de carnet, ¿de acuerdo? A ver, Carlos, cuénteme. Licenciada, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Pero una preguntita, ¿usted sería tan bondadosa de apuntarnos esas especificaciones en el chat para que la gente no esté preguntando constantemente lo mismo? Muy bien. Y así pues está apuntado ahí, ya tenemos la salvedad de que lo que está escribiendo ahí es lo que tenemos que hacer. Disculpe, mucho gusto, Carlos. Y esta es la instrucción para toda la semana. No lo voy a estar repitiendo, jóvenes, porque pierdo media hora de la clase, ¿ya? Entonces solo hoy porque estamos empezando, pero hoy van a ser las instrucciones para todas las clases. De ahí solo les digo, bueno, para la semana entrante, Platón, por ejemplo. Entonces ya leen Platón y me ponen su resumen de Platón, ¿de acuerdo? La segunda, Aristóteles. Entonces ya leen Aristóteles y me ponen el resumen de Aristóteles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es el lado adverso de una hoja Bond tamaño carta. Espacio. Bueno, justificado dijimos, ¿verdad? Justificado. Espacio interlineal sencillo es el que no lleva más, ¿verdad?
Y el resumen debe abarcar el lado anverso de la hoja. Nada más. Al terminar su resumen, utilizan no más de 5 líneas para hacer un comentario. Poner, identificar su trabajo con su nombre completo y su número de carnet. ¿Estamos, Carlos, así? Creo que ahí estamos, ¿verdad? Tamaño, ¿qué tipo de letra es? Se me olvidó. Tipo de letra Arial. Tamaño 11 para que puedan utilizar el mayor espacio posible. Si no tienen computadora, jóvenes, yo prefiero que sean computadora, pero si no tienen computadora lo pueden hacer a mano. ¿De acuerdo? Gabriela. Hola, licenciada, buenas tardes. Disculpe, solo para confirmar, anteriormente había mencionado letra Arial 10 y ahorita Arial 11. No, perdón, 11, porque si no, no voy a leer. Ok, está bien, gracias. Si no, no lo voy a ver. Ya a mi edad ya necesito un poquito más grande. Gracias, Gabriela. Bueno. A ver, títulos en negrita, sí, por favor, Lisa, para que yo pueda identificarlo, ¿verdad? Títulos en negrita. Igual me ponen títulos en negrita siempre. Cuando me pongan comentario, me lo ponen en negrita para que yo pueda leerlo también. ¿De acuerdo? ¿Estamos con el trabajo? A ver, Graciela. Buenas tardes, licenciada. Tengo una duda. ¿Necesita que la hoja vaya marco? ¿Perdón? ¿Vaya qué? Si la hoja tiene que ir marginada. No. Lo único es que va justificado el contenido, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. A ver, Diego Montúfar. Gracias. Las personas que la vamos a mandar en computadora, ¿tiene que ser en algún formato? Word, PDF. Si quieren lo pueden hacer mejor PDF para evitar que haya algún tipo de alteración, ¿verdad? Gracias. Pero si no pueden utilizar el problema. ¿De acuerdo? Estamos. ¿Qué más? A ver. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuánto va a valer? Todo el compendio, porque cada parte es una parte del libro. ¿Por qué lo voy haciendo así? Para que puedan leerlo. Porque si les digo, léanmelo todo y al final me entregan un trabajo, no lo van a leer. Entonces, todo el trabajo en su conjunto vale 10 puntos. ¿De acuerdo? 10 hermosos puntos, pero yo sé que esa lectura de ese libro va a valer para toda su carrera. ¿De acuerdo? Son 10 puntos. Yo voy a ir chequeando cada trabajo que ustedes hacen para poder poner los 10 puntos, ¿verdad? Si un día no me entregan uno o si cuando le dé la palabra a alguien para que exponga su resumen y su comentario, ni siquiera lo escucho, ni siquiera lo oigo, está el nombre aquí conectado, pero ni siquiera me aparece señas, entonces lo doy también porque no lo hizo, ¿ya? Yo sé que están abandonando mucho la sesión, no sé por qué. Pero bueno, Ana Sofía, cuénteme. Perdone, licenciada, buenas noches, con una consulta. El título del primer resumen corresponde al nombre del primer título, ¿verdad? El primer título ustedes le van a ir poniendo. Como van a ir resumiendo,
Si quieren, ponen prólogo, pum, introducción, tanto, y la célebre discusión. ¿Ya? De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Entonces, ese me lo van a ir poniendo como por párrafos, ¿verdad? Y abajo, comentarios de las 3 lecturas, ¿ya? Tanto del prólogo, de la introducción, como de la célebre discusión. ¿Sí? A ustedes les sacó de la reunión ya porque están saliendo. A ver, Charil y vamos. Lick, perdone, fíjese que los compañeros se están quejando que Meet los está sacando de la reunión. Hay varios que Entonces, ya nos ¿saben qué? Les mando un link de Teams o hay un link de Zoom. A ver, porque yo creé un... Hay un link de Zoom, doctora. Hay un link de Zoom. Sí, está ahí está también ahí en Classroom. Ahí estamos metidos varios. El inconveniente está de que... Es el mismo que utilizaron la semana pasada para lo de emergencia de parte de control académico. Bueno, entonces pasémonos a Zoom, pues, y porque yo había creado uno en Teams, pero si no, yo les voy a enviar. Voy a hacer mi propio Classroom en Teams y nos vamos a reunir en Teams. Déjenme ver. Espérenme un momentito porque me están llamando de la universidad, por favor. ¿Aló? Compañeros, ¿alguien tiene en PDF este libro? Lo enviamos al grupo, compañeros. Bueno, miren, me están diciendo que el link de Zoom que envió la universidad ahorita no es el de lunes, entonces no se vayan a conectar en ese link de Zoom de lunes. Ellos me acaban de enviar uno nuevo. Yo ahorita lo voy a copiar aquí en el chat y ustedes se los pasan a sus compañeros que no han podido estar. Denme un segundo.
Ya se las copié, jóvenes. Ahí está en el chat. Entonces, por favor, nos trasladamos a Zoom y nos vemos en Zoom. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, gracias. Gracias por la información. De acuerdo, licenciada. De acuerdo. Ajá. ¿Por 3? Carlos Solórzano, apaga tu micrófono. ¿Por 3? Te faltan 60. ¿Estás aquí con tu mamá 60 días? Pero mañana ya le daba yo. No, oíme. Mire. Unos 15 días, ¿va? A ver. Eso, a cuenta de vacaciones. Carlos Solórzano Hernández, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Pero hablar con... Primero decirle, miren... Oye, voy a mucho decirle, Porque el problema que tengo yo aquí, en estas, es que yo no puedo controlar los micrófonos. Bueno, continuamos entonces. Yo no sé, espero que ya no tenga que repetir las instrucciones que di en la otra, en el otro link, y que esto no se repita cada semana, porque si no, nunca vamos a avanzar en la clase, jóvenes. Bueno, ya saben cuál es el trabajo. Si hay algún compañero que no escuchó las instrucciones del otro lado, por favor, pónganse al día de cómo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trabajo que se va a ir haciendo? Pues si alguien lo está escribiendo en el chat, muchas gracias, ¿verdad? Solo el libro, para que sepan quién es cuál es el libro que tienen que trabajar, por favor, Ashley, y que ya puedan hacerlo. Dimos también reglas de cómo vamos a trabajar la clase. Por favor, sus compañeros les van a ir comentando para cuándo es el trabajo. Todas las semanas me van a entregar trabajos, no solo es una semana. Entonces, cada semana yo voy a ir dando un título y ustedes van haciendo esa lectura y me van enviando su trabajo, como ya di las instrucciones y como escribí en el chat anterior. Por favor. Si alguien puede retroalimentar a sus compañeros, se los voy a agradecer, porque yo ya no puedo continuar sin seguir dando mi clase. Bueno, voy a voy a compartir mi presentación para que podamos continuar. Bien. ¿Miran la presentación, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se recuerdan entonces que empezamos viendo lo que era la definición de el derecho constitucional? Y vimos pues que habían, y yo les voy marcando palabras claves dentro de las definiciones para que podamos ir entendiendo qué era esto. Algunos de ustedes me dieron su propia definición, que si se dan cuenta coincidía mucho con lo que
vimos, y entonces hablamos de que es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque es el Estado mismo quien es el Estado mismo el que emite estas normas fundantes del resto de la normativa que nos regula dentro de nuestra sociedad. Entonces vimos que esta rama del derecho público estudia el conjunto de fuentes, principios y reglas que determinan la organización del Estado de un país, las instituciones que lo componen y la organización territorial del mismo. Se recuerdan que hablamos de que el Estado pues está compuesto de 3 elementos básicos, que es el territorio, y hablamos un poquito de la historia, de cómo se van creando los territorios, de los clans, de los gens que ellos ya van marcando su propio territorio. Entonces ahí es donde ya se va delimitando espacios en donde vivía una determinada población o un determinado grupo de personas. Entonces este grupo de personas va delimitando su territorio y además tienen un sistema de organización dentro de ellos mismos, dentro de este grupo de personas, dentro de este clan, el clan de los López, por decirles algo. Entonces ellos, porque generalmente ponían el apellido de quien había fundado ese clan, entonces ellos ya se organizan de esa manera y empiezan a dictar normas de convivencia para este grupo de personas, ¿verdad? Ya había una persona que lo dirigía y acuérdense que en las gens, pues los ancianos eran los que dirigían también el grupo de personas o la población que estaba asentada en ese territorio. Y entonces tenemos que es una rama del derecho público, obviamente nos da el derecho constitucional, nos da esos principios que van a regir ese Estado en sí, que es lo que vamos a ver nosotros como la parte dogmática, organiza la estructura del Estado cuando divide el poder en legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces nos da esa parte orgánica y luego nos da unos instrumentos para poder no solamente defender la Constitución, sino defender los propios derechos que nos da la misma frente a el resto de la población. Entonces tenemos una parte pragmática, que eso ya lo vamos a ir analizando posteriormente cuando veamos la Constitución per se y veamos cuáles son esas normas que nos rigen dentro de nuestra Constitución política, que es la Constitución Política de Guatemala. Bueno, entonces, como veíamos un poco esto, vimos también que, bueno, ¿cuál es el objeto o la función de una constitución dentro de un Estado? Pues el objetivo primordial es el mantenimiento del Estado de Derecho y de las leyes fundamentales del ser humano. Y entonces para eso se propone generalmente la división y autonomía del poder público. ¿Se recuerdan? Es un solo poder público, pero sí se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y estos cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca. ¿Se recuerdan que hablamos de que entonces, por ejemplo, el organismo legislativo llama a los ministros del Ejecutivo o a los funcionarios del Ejecutivo a través de la interpelación para poder controlar cuál es la función que están realizando y qué ejercicio en el cargo pues han realizado. Y de igual forma, el Ejecutivo podría controlar el legislativo o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría controlar en algún momento dado el legislativo o el judicial podría controlar el legislativo? ¿Qué han visto ustedes en la dinámica de la sociedad nuestra cuando puede haber un control sobre el legislativo? ¿Quién puede controlar actos que realice el legislativo? A ver, ¿quién quiere participar? Son cuando se hacen los derechos de antejuicio, que son el mecanismo que hay para un balance de poderes.
Muy bien, Carlos. Vemos el derecho ante juicio. Marco Antonio, no sé si quiere decir algo, y luego Diego. Por favor, levantemos la mano para poder participar. Sí, licenciada, igual que el compañero, o sea, los tres poderes tienen la misma, pues la misma jerarquía, ¿no? Es la distribución de poderes. Muy bien. Perdón, pero cuando el legislativo, de alguna forma, lo hemos visto políticamente, empieza a hacerle las consultas a cada ministro o secretario, lo cita, pues ahí es donde se ve que el legislativo domina al ejecutivo. Y de alguna forma lo hemos visto también en el gobierno anterior, que renunció el ministro, y creo que era el de comunicaciones, que creo que fue el que renunció porque estuvo más de 6 meses en apelaciones, entonces no podía cumplir su función. Obviamente eso tropieza o da margen a seguir pues cometiendo algún error, alguna falta con respecto al desempeño de cada ministro, cada secretario. Se hace por medio de bancadas o se hace en el pleno. Todos los diputados pues lo cuestionan, o solo una bancada cuestiona al ministro o a la persona que citan. El caso más reciente o el que más de relevancia fue cuando citaron al gerente general de Metra o de la municipalidad. Ahora, con el tema del organismo judicial, pues se ve con el tema de quitarle la inmunidad o continuar con la inmunidad de los diputados, alcaldes y todas las demás personalidades de elección popular o funcionarios públicos que tienen el poder y que gozan de esa figura, ¿verdad? Porque no todos gozan del antejuicio. No todos. La mayoría son solo alcaldes, diputados y los que son elegidos popularmente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Gracias, Marco Antonio. Pues sí. Por favor, alguien tiene encendido su micrófono nuevamente. Por favor, si tienen que hablar algo, o solo quieren estar conectados, pero papá en su micrófono, por favor. Y así es, ¿verdad? Ese control se va haciendo, que es un control político, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ver ese control político que se da. Diego, usted también quiere decir algo, por favor. Sí, licenciada. Bueno, usted hablaba de que sí, entre los poderes había pues una cierta manipulación entre, si alguno podía manipular al otro, ¿correcto? No es manipulación, es control, Diego. Control, perdón. Sí. Ok, perdón. Yo creo que tal vez este ejemplo lo pudimos ver en la pandemia. Ahí sí que, por ejemplo, cuando se estuvo pidiendo lo de los estados de calamidad y que todo dependía del Congreso, realmente yo les soy muy sincero, no estoy involucrado mucho en el tema político, pero sí me logré percatar de eso, de que sí estuvimos un poco dependiendo de estos debates que habían en el Congreso. Excelente. Y eso es lo que se hace, ¿verdad? Ese control y vigilancia de las funciones que se realizan para evitar que haya un abuso del poder que se les ha otorgado, porque se recuerdan que también hablábamos que esa delegación del poder la hacemos nosotros, los mismos ciudadanos, a través del ejercicio del voto, para que ellos puedan realizar sus funciones. Pero no es que esas funciones las puedan realizar libremente y a su antojo, porque sí existe un control por parte de las... Dani, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Dani. Licenciada, disculpe, hay varios compañeros que tienen sus micrófonos abiertos. Sí, pero como yo no soy la host, no puedo apagar los micrófonos. Por eso es que tengo que pedir que apaguen sus micrófonos, que tengan esa colaboración con la cátedra, porque como yo no tengo el control, en Meet sí podía yo apagarles el micrófono, pero aquí
puedo quien yo, está de host la puede asignar como host para que así usted tenga el control. ¿verdad? ¿Cómo Sí, podría solo hay que ser? ver A ver. quién es el que está de host y él es el que le tiene que como asignar los permisos o compartirle como la administración y así los dos pueden controlar eso. Sí, porque la verdad le digo, es muy molesto tener que estar viendo esto de... Licenciada, perdone, pero es que no se visualiza ningún host, porque en este caso usted puede reclamar el anfitrión. Eso estoy viendo que puedo reclamar al anfitrión para reclamar el rol. Vamos a ver. Pero lo que pasa es que tendría que estar la persona conectada para que pueda ver su solicitud o su reclamación. Y no está ese host. Entonces, creería yo que... Déjeme ver. Ir, ¿verdad? Déjeme ver si esto me ayuda. No volver a llamar a la facultad que la acaban de llamar y que den ese permiso. Ahora sí, Lick, aquí salió que usted ya es la anfitriona. ¿Verdad? Estoy tratando. Y entonces ahora sí ya puedo silenciar a todos. Los voy a silenciar. Y si no ayudan, pues la verdad es que aquí vamos a estar los que queremos aprender, ¿verdad, jóvenes? Y es un principio de respeto básico, ¿verdad? Pero ya los silencié a todos. Vamos a ver. Sigo con Amadeus y después Marco Antonio. Cuénteme, Amadeus. Amadeus. Tiene que darle permiso, licenciada. Ahora tengo que darle permiso. Espérame, pues. ¿Y ahí qué le pongo? Vamos a ver. Solo aquí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde está Amadeus? Ahora se me perdió Amadeus. ¿Podría levantar la mano otra vez, por favor, para ver si cómo... Amadeus, ya le aperturé su micrófono, ¿o no? Sí, ¿verdad? Amadeus ya puede hablar. Es que creo que se salió de la reunión. Como yo creo que todos tenemos habilitado el micrófono. Sí, podemos hablar. Sí, todos podemos. ¿Me escuchas? Sí, Amadeus, espérenme. Ahí está. Creo que Gracias. Podríamos decir que en esta cuestión de poderes sería un ejemplo o Segiplan con el nuevo Ministerio de Planificación, el cual, pues en este caso no está muy concreto qué es lo que, o las funciones de este ministerio. Lo único que se sabe es que tendría un control total de los contratos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Todavía está en proyecto, ¿verdad, Amadeus? ¿O sí, así ya? Es, todavía no ha pasado eso, pero sí, sin embargo, existe la aprobación de 15 diputados. Un diputado de oposición, pues hizo una entrevista el día de ayer. Yo estaba viendo pues, como dirían por ahí, pues uno a veces se mantiene viendo política, ¿verdad? Y pues estaba viendo que la mayoría de vicepresidencias no desconocen las funciones de este nuevo ministerio. Ellos no tienen ni conocimiento, ni siquiera han dado puntos relevantes las personas que trabajan ahí. Entonces es algo donde el poder, en este caso el legislativo va a controlar al ejecutivo. Exacto, no solo va a controlar al ejecutivo, sino ese tiene control hacia las municipalidades, etcétera, etcétera. Es decir, un control total económico, ¿verdad? El legislativo, usted dice ese nuevo ministerio. Acuérdense que primero lo tienen que crear, ¿verdad? Y una vez creado y que debe tener su función orgánica, etcétera, ya podemos nosotros, cuando ya exista los demás ciudadanos, ejercer un control directo. El legislativo puede hacerlo desde ahorita que tiene el proyecto y nosotros también a través de los medios que la Constitución nos da, porque podríamos decir que su creación es inconstitucional, etcétera, dependiendo de las funciones que le vayan a otorgar. Porque tampoco un ministerio de Estado puede tener control total sobre ciertas instituciones y sobre todo las municipalidades. Recuérdense que las municipalidades son entes autónomos dentro del Estado de Guatemala, tienen su propia legislación
y organización, y entonces eso también tendría que verse, ¿verdad? Todas estas situaciones son las que nosotros tenemos que estar vigilantes y los otros organismos del Estado pues también están vigilantes de lo que realizan nuestros funcionarios públicos para precisamente poder poner un alto a ciertos abusos de poder que podrían pretenderse dar. Muy bien, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver esta situación. Claudia Manan o Manjan, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Manjan, en mi apellido. Fíjese que precisamente viendo acá el segundo párrafo de la presentación donde dice objeto o función, yo entiendo ahí que entonces el derecho constitucional se auxilia, dice acá, de distintos organismos, precisamente lo que se está planteando. Ahora la pregunta, y usted ya medio explicó, y le digo medio explicó porque tal vez yo no, o quizás yo no lo capté al 100. Por ejemplo, acá se habla de un ministerio que se le va a conferir, se le puede decir, esa autoridad para poder de alguna manera controlar y vigilar precisamente a los poderes, ¿verdad? Ahora, el punto acá, licenciada, es que creería yo que precisamente la Constitución, entonces de ahí deberían de emanar esos conferimientos para este nuevo ministerio, porque definitivamente, como usted mencionaba, yo lo que entiendo es que si no se basa en la Constitución, pasa violando principios, definitivamente se tiene que declarar inconstitucional, porque entonces va en contraposición precisamente con el objeto, ¿verdad?, de esta. Sí, y entonces ahí es donde la misma Constitución nos da esos instrumentos y mecanismos para que nosotros podamos defender la misma Constitución política, ¿verdad? Porque se recuerdan que hablábamos que la Constitución política está en la cúspide de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Si la vemos de arriba para abajo, de la cúspide para abajo, siempre está en la cúspide junto con las otras normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, y luego vienen, ¿verdad? Para abajo de ella las normas ordinarias, las normas reglamentarias, las normas individualizadas. Pero si le damos vuelta a la pirámide de Kelsen y ponemos la cúspide abajo, vemos que es el fundamento de las demás leyes. Entonces, ya sea que esté arriba o abajo como fundamento, la Constitución política es la base de toda la normativa de un Estado. Por eso es tan importante el estudio de la Constitución, es tan importante el derecho constitucional para que comprendamos no solo de dónde viene, no solo cómo surge, sino cuáles son las herramientas que la propia Constitución política nos da a los ciudadanos de nuestro país para poder defender la propia Constitución y sobre todo nuestros derechos que están regulados dentro de la misma. Excelente. Dos más intervenciones, Marco Antonio y HP, no sé quién será. Marco Antonio, por favor. Ok, licenciada. Bueno, son dos comentarios, la verdad. El primero es, con respecto, hay entidades descentralizadas o independientes que también ejercen su poder. En este caso, me imagino yo, o por lo que he leído, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Banco de Guatemala, y se podría decir que también la iniciativa privada con el CACIF. El ejemplo fue en el 2015, la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, que ejerció pues su derecho de la manifestación y también de cerrar económicamente el país, que le ejerció cierta presión a ese gobierno para su renuncia. Eso es en el aspecto de los poderes, que también no solo los tres poderes o incluso la Corte de Constitucionalidad también ejerce, que es el ente supremo que ejerce la custodia de la Constitución y que vela porque se cumpla, ¿no? Y con respecto al famoso ministerio de planificación que quieren crear, no sé si en algún momento sea pues lo oportuno, no sé, yo no soy el experto, será usted, por ser doctora en leyes. También creo que la ley menciona que los secretarios, que en este caso la Secretaría de CG Plan,
tienen la calidad o la investidura de un ministro, dice la ley. O sea, lo que van a hacer nada más es cambiarle de nombre, porque así es, pero hablan de un superministerio que realmente, miren, las noticias son un referente, ¿verdad, jóvenes? De lo que está pasando en el Estado. Pero nosotros siempre tenemos que investigar más allá de lo que dice una noticia, porque muchas veces los mismos periodistas no entienden lo que están transmitiendo a la población. Entonces, hay que tener mucho cuidado en decantarnos solo con la noticia que se estipula. Hay que ir más allá, ¿verdad? En todo caso, debemos investigar cuáles son realmente las funciones que se le quieren otorgar, qué es lo que se quiere estipular. Lo bueno es sacarlo a la discusión y ponerlo en la palestra de la discusión pública para poder ejercer un control por parte de la misma ciudadanía, ¿verdad? Se han retractado de muchas situaciones cuando ya la ciudadanía opina y dice, pues se hace un análisis más profundo de lo que podría ser esta institución, ¿verdad? Pero hay que conocer primero el proyecto, o si realmente solo lo han dicho por decir, sin tener mayor fundamento, y todavía no han hecho un organigrama, no han puesto un andamiaje de cómo podría funcionar, etcétera. Entonces, si no lo han hecho y es el proyecto, pues primero que nos presenten el proyecto para poder conocerlo, ¿verdad? A fondo y ya poder opinar. Pero a priori les podría decir que realmente, como dice Marco Antonio, ¿quién estaba hablando? Marco, perdón. Sí, ¿verdad? Marco, entonces está bien. Como dijo Marco. Así es. Miren, pues se me van las ideas cuando como dijo Marco, podríamos nosotros ejercer ese control, estudiarlo mejor y poder hacer las acciones que sean necesarias para impedir en un momento dado su nacimiento de la vida jurídica, ¿verdad? Y si nace la vida jurídica porque lo crean y lo publicitan en el Diario de Centroamérica, en el momento en que entra en vigencia, entonces están las acciones que la propia Constitución nos da, como la acción de inconstitucionalidad, para poder, si esto contraviene la normativa básica de nuestro país, pues que se declare inconstitucional incluso la creación de un ministerio de esta naturaleza, ¿verdad? La misma Constitución nos da estas herramientas para que nosotros podamos defender los derechos a los que nosotros tenemos, que podamos ejercitar. Excelente. Bueno, me encanta que puedan analizar y que podamos discutir para ir adentrándonos dentro de lo que es el derecho constitucional. Bueno, entonces ven cómo estas normas jurídicas nos van a regular la vida pública y sale a colación de lo que estamos hablando con el Ministerio de Planificación Económica, ¿verdad? Que en todo momento podría llamarse así, porque no va a ser un ministerio de plan, sino un ministerio de Planificación Económica, o qué sé yo, ¿verdad? El nombre que le ponga. Y entonces regulan la vida pública y aspira normalmente al cumplimiento de lo establecido en ese documento, o sea, en la propia Constitución, que es la nuestra, recuérdense que se llama Constitución Política, y para ello dispone de distintos organismos encargados de la interpretación y aplicación de las leyes constitucionales. Se recuerdan que hablamos que anteriormente nosotros no teníamos un órgano específico que estuviera encargado de interpretar las normas constitucionales o que estuviera encargado de poder defender la propia Constitución. Ahora nosotros sí tenemos un órgano que es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Es el único que podría dar una interpretación de las normas fuera del espíritu que plasmaron
los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que fueron electos únicamente para eso, y que queda dentro de las fuentes que crearon la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos ya un órgano creado específicamente en la Constitución de 1985 que ustedes me comentaban. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me lo dice rápidamente? Solo una persona. ¿Cuál es ese órgano? Perdón, doctora, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Nosotros tenemos también... la Asamblea Nacional Constituyente es eso, ¿verdad? Es el origen, es el que constituye, es el órgano encargado de originar la Constitución. Pero ellos dentro de la Constitución, dentro del texto de la Constitución de 1985, crearon un órgano de defensa de la Constitución. ¿Cuál es? Corte Constitucional. Evilton. Es la Corte Constitucional de Constitucionalidad, licenciada. Muy bien, Evilton. Es la Corte de Constitucionalidad. Nosotros no teníamos ese órgano de control anteriormente en las constituciones anteriores. En esta de 1985, sí. Entonces, eso es un gran adelanto para nuestro Estado cuando se crea este órgano para la defensa de la Constitución y la interpretación de las normas constitucionales. A ver, Susana, cuénteme. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Dígame. Yo, según he comprendido en el poco tiempo que llevo de estudio, que la Constitución es la base fundamental de nuestro país, de ella se rige y le debemos como que mucho respeto porque es la base. Sin embargo, licenciada, me he dado cuenta que de verdad no la respetan, el Estado no nos garantiza lo que dice la Constitución. Y precisamente hoy que estaba leyendo la Constitución, no sé por qué, pero leí una parte en la que dice las personas que pueden optar al cargo de la presidencia y vicepresidencia, y dice directamente quiénes no. Y licenciada, de verdad que eso se violentó, no se respeta lo que dice la Constitución. ¿Existirá algún proceso o algún seguimiento en base a que se respete lo que dice la Constitución? Porque yo me he dado cuenta pues que no se respeta, o sea, todo el mundo hace lo que quiere y lo que le place, ¿verdad? Pero usted a ver, ¿quién le quiere contestar a Susana? Yo tengo mi propia análisis, pero vamos a ver. José Sanabria. No, yo no le quiero contestar a la compañera y doctora porque creo que me podría quedar corto y ahí necesitamos una opinión con mucha más expertise que mejor que la suya, ¿no? Pero ¿ustedes creen que realmente no se respeta la Constitución? Bueno, ¿Cuál será el fenómeno que está pasando? Si gusta, le puedo hacer un par de comentarios respecto, siempre en la misma tendencia de pensamiento de la compañera. A ver, nosotros sabemos que al estudiar la Constitución, doctora, la Constitución nace, y esto está relacionado con la otra temática que habíamos platicado la otra vez, en la clase anterior, desde un tinte, ¿qué podríamos decir? Un tinte romántico, un tinte filosófico, ¿verdad, doctora? En donde se establece una Constitución como tal, con una carga axiológica muy, muy grande. Sin embargo, ideológicamente, el derecho nace para normar las actividades y las relaciones entre los individuos en un conglomerado social. En este orden de ideas, el tema subyacente de la carga axiológica viene a ser adyacente, por así decirlo, al tema del control, y es lo que hemos visto últimamente en Guatemala, que se ha manipulado mucho la ley, se ha manipulado las resoluciones, todos los dictámenes, todo lo que deviene del quehacer
jurídico de las instituciones que están en control. Vemos la Contraloría, vemos la Corte de Constitucionalidad, vemos la Corte Suprema de Justicia, en donde vemos un ejercicio jurídico con una tendencia específica. Entonces, efectivamente, yo comparto lo que la compañera dice. No ha sido algo muy objetivo y, de hecho, para serle bien puntual, yo me desenvuelvo en el área de los impuestos por mi ejercicio profesional y vemos cómo paulatinamente, de periodo en periodo, la Corte de Constitucionalidad se va apartando de ese valor axiológico que usted obviamente ya lo mencionó, esos principios fundamentales, como por ejemplo el principio el principio de legalidad que tiene que prevalecer en el área de los impuestos, pues es un tema muy susceptible, ¿verdad, doctora? Entonces, cada vez se ha ido deteriorando más y más y se ha ido alejando más de lo que axiológicamente debiera de ser el tema jurídico de la Corte de Constitucionalidad. Yo ahí me quedo. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias, José. Ya les voy a decir por dónde vamos, pero vamos a ver. A ver, José Daniel Rodas, ¿qué dice? Buenas tardes. Licenciada, bueno, respecto a lo que mencionaba la compañera, yo considero que ahí es más que todo por la forma de interpretar la ley o de la interpretación que se le da a la norma de los actuales magistrados, porque, por ejemplo, en las elecciones anteriores han dejado sin inscribir algunas candidaturas y la forma en que se ha interpretado la norma constitucional ha sido un poquito distinta y ahora hay como que está siendo un poquito, antes ha sido sustantiva, pero ahora como que no está siendo así. Entonces yo sí considero que la cosa va por ahí. Y otra cosa que hay que considerar, lo que mencionaba el compañero también, los actores, o no sé si llamarles operadores políticos que están en las cortes o que están en la misma CC, porque yo creo que la compañera va respecto a los binomios que no se han inscrito y a los que sí ya se inscribieron y tienen impedimento constitucional, según el artículo 135, si no estoy mal. Entonces, pero como los magistrados pueden dar una interpretación que quiera que no va a estar, esa interpretación va a estar avalada por el órgano superior que es la Corte de Constitucionalidad, entonces no tienen mayor problema. Y como recordemos que el presidente de la Corte de Constitucionalidad ahora yo le puedo llamar un operador de una de las candidatas, porque la vez pasada fue vicepresidenciable y no fue inscrito. Entonces yo considero que por eso se le está dando esa interpretación a esas normas constitucionales ahora. Bueno, Evilton y Susana, porque les voy a dar cuál es el fundamento de esto. A ver, Evilton, solo quiero escucharlos. Porque le comento, licenciada, a mi criterio muy personal, creo que sí hay un irrespeto hacia la Constitución. Voy a poner dos ejemplos muy claros y creo que son de dominio público recientemente. El primero es que está ahorita con el proceso de elección, la convocatoria de elecciones generales. El artículo 113 de la Constitución establece precisamente los requisitos o la idoneidad de los candidatos a diputados, a la presidencia, todos los candidatos que son convocados ahorita. Realmente nosotros vemos, hay procesos en los cuales recientemente, véase, Manuel Valdizón fue sentenciado en Estados Unidos, fue acusado. Acá se le dan prebendas, sale libre, ¿ya? Ese es un ejemplo. Entonces, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le tiran la chibolita, es un pimponeo que existe, le tiran la chibolita al registrador. Ese es un caso. Otro caso es los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 3 años ya de que ya no deberían de estar ahí, según la Constitución. Sin embargo, ¿por qué es el pimponeo? Todas las personas afectas interponen recursos de amparo. Está establecido en la ley. Interponen recursos de amparos y bloquean, ¿ya?, los procesos, y así va el tiempo corriendo. Al final del día, estos recursos de amparo, ¿a dónde van a parar? A la famosa, incluso hasta se le puso un nombre, la Corte Celestial, a la Corte de Constitucionalidad, la que en algún momento va a regir y va a ser el árbitro y va a decir si procede o no procede.
Sin embargo, creo que ahí la que debería ser la garante ante todos estos procesos a este y respeto a nuestra Constitución debería ser precisamente la CC. Gracias, licenciada. Gracias, Evilton. Y Susana, por favor, para terminar. Ay, perdone, licenciada, solo quería agregar a mi comentario, ¿verdad? Que sinceramente como ciudadana y con el amor que le tengo a mi país, me duele mucho el poder leer la Constitución y darme cuenta que el Estado nos debe garantizar un montón de cosas, que el presidente tiene que cumplir ciertas funciones, los organismos del Estado, nosotros como pueblo tenemos que darle el poder, y realmente todo esto ha sido violentado. Me duele un montón haber leído que hay varios jueces que están en el exilio luego de haber realizado pues su trabajo, ¿verdad? El resto he leído y he visto varias entrevistas de CNN en donde dicen que realmente nuestro país está mal y cada vez vamos para peor. Me entristece y me duele mucho. Qué bueno que le duele, Susana, porque eso quiere decir que usted está ejerciendo su papel de ciudadana. Miren, aquí hay varias aristas que tenemos que tocar y no nos vamos a adentrar a discusiones políticas de esa naturaleza porque ustedes lo van a ir comprendiendo conforme vayamos adentrando al estudio del derecho constitucional y conforme ustedes vayan adentrándose a su carrera de abogacía y notariado. Acuérdense que son tres títulos los que ustedes van a obtener. Una licenciatura en ciencias jurídicas, eso quiere decir que ustedes ya conocen las ciencias del derecho, van a salir como abogados y aparte como notarios. Son tres títulos académicos los que obtenemos los que estudiamos derecho. La Constitución, y se los he recalcado, nuestra Constitución se llama Constitución Política de la República de Guatemala, y se los he recalcado porque la Constitución también tiene una interpretación de tipo político. No solamente es la interpretación gramatical que en algún momento podría tener, o la interpretación histórica de la Constitución, sino que también es una interpretación de tipo político. Y esto va a depender de la coyuntura social en la que estamos viviendo. Entonces, esa coyuntura también va a dar objeto a las interpretaciones que se puedan dar. Y el mismo artículo, y entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a aprender, a analizar lo que dice la Constitución, a lo que está pasando en la práctica y a lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos si nos organizamos para poder defender nuestra propia Constitución. ¿Se recuerdan el caso? Bueno, muchos de ustedes eran unos jovencitos cuando fue el intento de golpe de Estado de Serrano Elías. Entonces, los propios funcionarios de la Corte de Constitucionalidad salieron a la defensa de nuestro Estado de Derecho y no permitieron que efectivamente se disolviera la Corte, se disolviera el Congreso, que el Ejecutivo tomara el control total del Estado de Guatemala. Y entonces eso llama a la defensa de la Constitución. Pero también las normas constitucionales se interpretan no en cuanto a los requisitos que deben de cumplir, porque los requisitos que se deben de cumplir para poder optar a ciertos cargos deben de cumplirse. Lo que pasa es que hay ciertos requisitos que dan objeto a interpretación. Que sean personas de una reconocida honorabilidad. ¿Cómo sabe usted que son honorables o que no son honorables? Eso es un concepto demasiado subjetivo que deja lugar a interpretaciones. Ahora, que en el año 2018, por así decirlo, la Corte de Constitucionalidad interpretó algo y que en el 2023, por decirles, ahora interpreta distinto. Hay una norma constitucional que vamos a ver que hay 5 normas que son a la par de la Constitución. Tenemos normas constitucionales y una de ellas es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad? Esta ley constitucional, que es el decreto número 186,
porque el decreto 1 es la constitución política, ¿verdad? El básico, pero de ahí vienen varios decretos. El 185, que es la ley electoral y de partidos políticos, el 186, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y esta ley de amparo, en su artículo 43, nos habla de la separación que pueda tener incluso la interpretación que se pudo haber dado de la propia Constitución. Entonces, si leemos ese artículo 43, y se los voy a leer porque me imagino que ustedes no tienen esa ley a la mano, únicamente la Constitución, y ya vamos a ver que aparte de la Constitución tiene que tener estas otras 5 normas constitucionales que se crearon al mismo tiempo de la Constitución. Las creó la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces dice, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. O sea, si tengo en casos similares 3 fallos contestes en la Corte, ya es doctrina legal y eso es fuente de derecho, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice el segundo párrafo de este artículo 43. Y dice, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Es decir, se pueden separar de lo que ellos ya habían analizado anteriormente. Entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, ¿por qué dijeron esto anteriormente y ahora dicen otra cosa? Porque la misma ley les indica que pueden separarse de esa interpretación que ellos tuvieron en algún momento dado. Entonces ahí es donde ustedes tienen que conocer, no solo la Constitución, me voy a otras normas, tengo que investigar, tengo que analizar. Por eso les digo, un abogado no se puede quedar con una norma, con una ley. La Constitución va a ser la base, pero ustedes van a tener todo un mundo de legislación que tienen que conocer, todo un mundo de leyes, y por eso es que llevan derecho constitucional, llevan derecho civil, llevan derecho penal, llevan derecho administrativo, hasta derecho electoral, porque la propia ley electoral y de partidos políticos tiene sus propias normas que son muy específicas y que hay que ser cuidadosos con esto. Aparte de ello, hay un bloque de constitucionalidad que también vamos a ver y un bloque de convencionalidad, porque las convenciones en derechos humanos, los tratados de derechos humanos también son parte de la Constitución política. Y nos lo dice el famoso artículo 46 de la Constitución política, cuando nos dice que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. La preeminencia no quiere decir que son sobre la Constitución. No, señores, ya la Corte de Constitucionalidad, y aquí sí hay doctrina legal, es conteste al decir no es superior a la Constitución, es una norma constitucional. Entonces yo tengo también no solo que analizar las normas internas, también tengo que ver si los convenios internacionales ratificados por Guatemala, porque deben ser ratificados por Guatemala y una vez ratificados forman parte del derecho interno, también esas normas me indican a mí qué camino es el que debo adoptar para poder interpretar. Es un juego de normas, jóvenes. No es un juego de decir nada más, es que mire, lo están manipulando, es que mire, están haciendo también interpretaciones políticas. Y el juego es político. Y entonces tenemos que saber también que el Estado de Derecho también maneja ese juego político. Por eso les dije, nuestra Constitución es una Constitución y se nombra así, Constitución Política de la República de Guatemala. Porque va a haber no solo una interpretación gramatical, no solo una interpretación histórica, sino también va a haber una interpretación política de la misma Constitución. Entonces, jóvenes, aquí, por eso les decía yo tengo, si yo voy a argumentar algo, tengo que fundamentarme legalmente en algo también. Entonces, yo no solo me voy a un artículo en sí y a un
enunciado de un artículo, sino que yo la ley la tengo que analizar en su texto mismo, pero también en su contexto. Entonces vamos a ver que ahí hay una interpretación sistemática, porque no solo me voy al texto y me voy al significado de una palabra, me voy a su contexto, porque eso me va a dar a mí una amplitud de interpretación que puedo hacer. Y no solo voy a hacer esa interpretación del contexto, sino me voy a ir más allá y voy a hacer una interpretación política. Por eso es el juego político de una sociedad. Esto lo van a ir entendiendo poco a poco. Ahorita están en tercer semestre y entiendo y me alegro que se preocupen por su nación, que se preocupen por nuestro país, porque eso les va a hacer que ustedes tengan ese hambre de conocimiento y que puedan ustedes seguir estudiando. El derecho no es tan fácil como lo es. Es que como yo no soy bueno para las matemáticas, me involucro mejor en la carrera de derecho. Si ese es su pensamiento, está mal. La carrera de derecho es una carrera muy amplia y es de leer y nunca termina uno de leer. Pero empecemos por lo básico, jóvenes, para poder entender posteriormente lo más complejo y cada una de las normativas que van complementando nuestra constitución política. Vamos a ver, tengo varias manos levantaditas. Vamos a ver. Silvia Ocampo, cuénteme. Muchas gracias, licenciada. Yo solo con una sugerencia o petición que, pues la verdad, ya ahorita que estamos en tercer semestre y ya estamos viendo la importancia de abarcar varios contenidos en cada clase, considero yo que de pronto podría ser funcional, tanto para usted como para nosotros, que se pudiera, si es que así lo considera, que se pudiera usted extender en dar su contenido de cada clase y de pronto abrir posteriormente espacio para comentarios y preguntas. Muy bien. Ya que pues hay muchos porque si no, no vamos a avanzar nunca, ¿verdad? Tiene no se avanza, entonces tiene toda la razón. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Eso vamos a hacer, porque si no, no vamos a avanzar hoy, porque realmente perdimos mucho tiempo con que me cambio y no me cambio el link, con que esto, con lo otro, pero también quiero motivarlos a que estén en la clase, ¿verdad? Pero de ahora en adelante lo vamos a hacer así. Yo voy a avanzar en mi contenido y al final voy a dar un tiempo para preguntas y dudas que puedan tener. ¿Les parece? Entonces, pueden tener reacciones, pueden hacer reacciones en el chat, ¿verdad? Para que yo esté tranquila de que sí les parece. ¿Quién más levantó la mano? A ver, ¿nadie más? Bueno, si nadie más tiene levantada la mano, yo les agradezco por esta sugerencia y así lo vamos a hacer. De ahora en adelante, pues voy a avanzar con el tema porque no hemos avanzado en el curso mayor cosa. Sí son buenas las discusiones para que ustedes puedan ir entendiendo, pero sí necesitamos avanzar en el programa para que ustedes puedan ir adentrándose más. José, por favor, y después Marco Antonio. Solo una preguntita, doctora. ¿Usted no trabaja en una magistratura? No, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué? Si no, le estábamos dando ley. No, y de hecho, si yo trabajara, si fuera magistrada o estuviera trabajando en algo, se dan cuenta, son legales. No me siento atacada porque no me siento aludida para nada. Así que no se preocupe. Y esto es la academia. No estamos involucrándonos en política, ¿verdad? Así que no se preocupe. Perfecto, doctora. Gracias. Muy amable. Marco Antonio. Sí, doctora, yo sé que es algo trillado esto, pero para definir, ¿va a ser en Teams al fin? ¿Va a ser en Zoom o va a ser? A mí me gustaría crear mi link en Teams para poder crear mi Classroom y poder tener todos los materiales y que yo les pueda al fin subir los materiales y yo recibir sus trabajos, porque en Zoom no puedo hacer esto. ¿Se recuerdan que les pedí que crearan un chat en WhatsApp que todavía no me lo han creado? Y ustedes me dijeron que ya tenían creado, licenciada, no sé, pero incluyeron
el número de teléfono que les di, porque me dijeron que no lo habían recibido. ¿Se recuerdan que les di el de Helen, el de mi secretaria, para que ella pueda administrar el chat? Una chica que se llama Ashley, me parece que es la administradora de ese grupo. Si está escuchando. Incluyeron el número de teléfono de Helen. Es que ella solo me ella dijo creo que puede. Ella me dijo que no tiene ningún chat creado, como si lo hemos creado en otros semestres, ¿verdad? Licenciada, perdone, fíjese que yo tomé nota del número y yo lo pasé y pedí favor de que lo agregaran. No sé si lo agregaron al final. No lo agregaron porque no está en ningún chat de nada. Entonces, se los voy a volver a repetir, es 4132-3732 y se llama Helen Osoy. Entonces, ella, ya sí, yo ya les puedo decir, miren, este es el link que vamos a utilizar en Teams y todos nos vamos a conectar a Teams el lunes porque sí necesito, como dice su compañera, avanzar en el contenido del programa. Carlos Espinosa, y termino porque ya son las 7:05. Cuénteme. Licenciada, la diapositiva nos la va a compartir. Yo les voy a compartir mi presentación completa cuando la terminemos, por supuesto. Gracias, licenciada. Si me pueden decir cómo se llama el grupo, ¿verdad? Y aquí voy a escribir entonces el número de teléfono. Licenciada, y en materia de estudio, ¿no nos podría colaborar las que vamos viendo diariamente, así como esa de origen del derecho constitucional? Sí, es que ese es todo el tema, entonces por eso es que se los quiero compartir completo para que ustedes lo entiendan completo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ahí está el número de ella, por favor, si ustedes pueden ingresarla al chat, se los voy a agradecer para que yo les pueda mandar toda la información y no anden unos por Zoom y los otros por Teams y los otros por Meet y entonces ya vamos a tener un link donde nos conectemos y empezamos a trabajar, por favor, ¿de acuerdo? Les recuerdo su trabajo para el lunes, ya es la primera parte, léanlo y espero que se apasionen en el derecho constitucional. Bueno, jóvenes, pasen buenas noches. Muchas gracias por los comentarios. Disculpe. No, dije 3 temas. El prólogo, la introducción y la célebre discusión que Heródoto nos cuenta en el libro de la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio. ¿De acuerdo? Por favor, en el chat compartan toda la información. Buenas noches, yo sé que se tienen que conectar a otra clase. Buenas noches, jóvenes, hasta el lunes. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada.